Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, en este modesto canal de YouTube, más de una vez, yo diría de manera sostenida, se trata fundamentalmente de invitar a la reflexión, tanto en lo personal como en lo social, como en lo político, a la reflexión sobre nuestra masculinidad de manera autocrítica, sobre ese constructo social y cultural que llevamos puesto y que si no ponemos conciencia y no reflexionamos con mirada autocrítica, como digo, sobre él, pues no, por un lado no nos enteraremos de nada, pero lo más importante es que seguiremos indefectiblemente infligiendo sufrimiento, explotando y violentando a la otra mitad de la humanidad, a las mujeres. Y uno de los aspectos donde más importancia creo que hay que poner es en esta mirada hacia lo que les ocurre a ellas y qué nivel de empatía y de entender y de comprender qué significa lo que a ellas les ocurre, que siempre es infligido por nosotros, y con qué sensibilidad abordamos lo que a ellas les ocurre. Es muy habitual que nos resulte cuando menos o indiferente o al menos sin importancia el continuo reguero de episodios y de relatos alrededor de la desigualdad, de la explotación y de la violencia de los hombres contra las mujeres. Sería algo así como que no hay dolor del pueblo cuando las víctimas son ellas. Para nosotros los hombres no es dolor social, dolor del pueblo, cuando las víctimas son mujeres, no importa lo que les ocurra. Y como ejemplo de esta reflexión, quiero que veamos este vídeo de un periodista, director de prensa, muy conocido y muy influyente, que es Ignacio Escolar. Vamos a escuchar a Ignacio Escolar, que va a hablar de una perspectiva de análisis político del significado de esta ley llamada de ley del solo sí es sí, con el consentimiento en el centro, de lo que ha ocurrido con esa ley y de cómo esa ley ha afectado a la sociedad y sobre todo a la vindicación de la radicalidad feminista. Pero vamos a ver cómo Ignacio Escolar habla de esa situación sabiendo que es una ley que detrás tiene miles y miles y miles de víctimas de violación, de agresión y de abuso sexual. Miles de víctimas, mujeres con sus vidas quebradas o profundamente afectadas porque un tío las violó. Esta es la realidad que está detrás de esa ley. Veamos cómo Ignacio Escolar quiere hablar de ello. Ahora bien, también creo que fue equivocada la estrategia de igualdad cuando surgió toda esta polémica, cuando empezó todo este problema, que se puede resumir en una huida hacia adelante. Una huida hacia adelante que ha generado claramente uno de los principales problemas de imagen de todo el gobierno en su conjunto. Todo esto dentro del ecosistema que ya conocemos de medios nada favorables al gobierno, de vamos a hacer un recuento al minuto cada día y sin explicar algunos detalles, por ejemplo, que estos pederastas o violadores que salen de la cárcel salen 3 meses antes, no es que estén saliendo, no es que de repente sea barra libre y estén abriéndose las cárceles para todos los violadores. Estamos hablando de diferencias de penas muy pequeñas en términos de prisión, de gente que ya llevaba mucho tiempo en la cárcel y ahora sale un poquito antes. Pero también fue un error comprar de entrada el marco de que la única manera de proteger a las mujeres es que haya más años de cárcel. Que esto en origen viene de la famosa primera sentencia de la manada, que luego fue corregida por el Tribunal Supremo, donde un voto particular vio holgorio y donde hubo una sentencia en la que no se puso la condena más severa, que luego fue la que llegó con el Tribunal Supremo. Es decir, es falso que el Código Penal anterior sea el Código Penal de la manada, porque con el Código Penal de la manada tuvo la máxima condena a prisión posible
con este código, con el anterior y con todos los que ha habido en democracia. Es decir, que no hubo un trato de favor a la manada, ni había un agujero por el que se coló una violación múltiple impune. Eso no pasó. Llegados a este punto, yo entiendo que es algo que en las mesas de negociación de Sumar ninguna de las dos partes quiera convertir en herramienta de negociación. Creo que sería un error hacerlo así, y creo que sería un error pensar que por esta razón tiene que fracasar el acuerdo de negociación en el que está Sumar con Podemos. Pero a mí me sigue preocupando que en Podemos no hagan un análisis de qué ha supuesto esto en su gestión, en su imagen, en su gobierno, y cómo esto les ha podido afectar gravemente. Cristian. Más allá de que la pena de medios que ha pagado Podemos por todo esto, en fin, si se aplicase el mismo criterio a cualquier otro escándalo de la derecha, estaríamos hablando de otros temas. Cristina. Pues bien, queridos amigos, ya han escuchado ustedes a Ignacio Escolar y ustedes me dirán que no han visto nada raro en su speech. Ojalá que no. Ojalá que les llegue la misma sensación que a mí. Es verdad que Ignacio Escolar está haciendo un análisis político. Está haciendo un análisis político del impacto en cierto partido de su posición respecto al, vamos a decir, a la incompetencia legislativa que supuso esa ley, sin entrar en más detalles. Pero lo que me sorprende es que durante todo el discurso, Ignacio Escolar en ningún momento haya mencionado que la cantidad de víctimas que están detrás, la sensibilidad social que hay ante una barbarie como es la violencia sexual de los hombres contra las mujeres. Es decir, habla de esta ley y de sus consecuencias como si tratara de una ley económica más, o como si se tratara de una ley de otro tipo. No percibe la relevancia y la sensibilidad que la sociedad, evidentemente las mujeres, tienen con este tipo de legislaciones. Porque nos recuerdo a los hombres la cantidad de ordenamiento jurídico que se tiene que desarrollar para que nosotros dejemos de violar, de maltratar. Es un ordenamiento jurídico dirigido a las conductas masculinas. Porque nosotros somos el problema, pero lo padecen ellas. Sin embargo, Ignacio Escolar habla de esta ley en términos de daño en imagen, herramienta de estrategia política, falta de sensibilidad ante la falta de rigor en el proceso legislativo. Pero no menciona que detrás hay víctimas. No solo eso, sino que llega incluso a minimizar que total solo son 2 o 3 meses menos de condena. Tengo la profunda sensación de que Ignacio Escolar no conecta con la realidad de las mujeres, o no las ha escuchado. Y la prueba del algodón sería, ¿os imaginan ustedes que Ignacio Escolar hablara en estos términos de una ley antiterrorista? Que hablara en estos términos de imagen de partido, de estrategia, y que se olvidara de las víctimas de los atentados. Obviamente no. Obviamente no, pero aquí, como las víctimas son mujeres, y total solo son violaciones, eso que les pasa a ellas, pues podemos hacer este análisis forense de autopsia psicopática, donde no parece que tengamos ninguna sensibilidad con que detrás hay una mitad de una sociedad al que la violencia sexual cotidiana y que va a más es un profundo problema de calidad de vida y es un profundo problema de libertad y de democracia, porque no son libres ni siquiera de la movilidad que nosotros disfrutamos. Es decir, enlazando con la invitación a la reflexión, es qué nivel de sensibilidad, qué nivel de escucha y sobre todo qué nos pasa a los tíos cuando ninguneamos de esta forma todas estas realidades que tienen que ver con la explotación y la violencia de los hombres contra las mujeres. Es el único escenario social y político donde nos permitimos esta frivolidad. No tenemos esta frivolidad si hablamos de terrorismo, si hablamos de racismo
incluso si hablamos de discriminación por razones de diversidad de orientación sexual, nos lo tomamos así de ligero solo cuando las víctimas son mujeres. Ruego encarecidamente que reflexionemos. Justo Fernández López. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.